Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez con el Calígula y en este caso tenemos un inglés con puntera, festones y tirantillo. Será la puntera donde le pondremos los festones y le haremos también un picado de 2×1. Como veis, ya estamos digitalizando. Hemos creado el eje central, primario, en este caso. Y como veis también, la trepa ya tiene dado el margen de montado. Empezamos a digitalizar la línea de la parte exterior del montado. Hacemos clic con el botón derecho y decimos terminar línea. Ahora hacemos la parte trasera del talón. Botón derecho, terminamos. En Calígula lo bueno que tiene también es que tiene un zoom bastante rápido. Podemos mover pantalla fácilmente con el botón derecho del ratón o apretando la ruleta. Podemos desplazarnos muy bien por la pantalla. Conviene, como veis, también que no pongamos muchos nodos, que pongamos los justos según el tipo de línea que vayamos a crear. Digitalizamos también la línea del tirantillo. Esto será una pieza que giraremos luego y quedará recta. Digitalizamos también la línea de la lengua. La línea de la pala. La puntera. Ya la tenemos. Vamos a crear una línea, un eje central para el centro de la lengua. Y vamos a crear también la línea de picados. El Calígula nos permite crearla paralela a una línea o a un tramo. Aquí tenía yo puesto 40. El tipo de aguja, como veis, no es el adecuado. Vamos a cambiarla. Hacemos un doble clic sobre la línea. Cuadro de opciones. Cambiamos a aguja simple. Y ahí lo tenemos. Podemos ajustar tanto el ancho como el largo de la línea para que se adapte mejor a las posiciones que nosotros queremos. Vamos a hacer la parte dentro del montado. Para ello seleccionamos toda la línea de la parte exterior, duplicamos y ahora balanceamos lo que es el trozo pequeño, que es donde está realmente la diferencia. Corregimos la situación de los puntos y ya la tenemos. Y aprovechando que tenemos la trepa, vamos a hacer también la línea de separación de la pala con la sudadera de forro. Aquí tenemos la trepa digitalizada. Ahora sería el momento de corregir algunas líneas que veamos que no han quedado perfectas, suavizar algún punto. Aquí, por ejemplo, el eje ha quedado también un poco por encima. Bajamos un poco el eje, ahí está. Y de aquí subimos también un poco, más para darle un poco más de curvatura. Son pequeños toques que dependen del gusto personal de cada uno.
Vamos a cambiar ya de capa y vamos a empezar a sacar ya la puntera. Para ello, para crear la puntera le vamos a dar un margen pequeño sobre el que vamos a crear el festoneado. Aquí veis, le he puesto cantidad de festones 40 y el tamaño pues lo ajustamos también a nuestra preferencia. Vamos a crear una línea interna a 2,5 y ahí es donde le vamos a hacer un perforado triple con dos agujas pequeñas y una grande. Como veis, aquí también os dejo una ampliación de la ventana para que vayáis viendo cómo va cambiando según vayamos haciendo una selección u otra o modificando las distancias. Ahora, por ejemplo, los puntos rojo o rosa se ven muy cercanos al picado mayor. Entonces deberíamos de ir modificando estas distancias para que queden más centradas. Los cambios se producen al instante, en el momento los hacemos. ¿Veis? Ahí ha vuelto otra vez a quedar mal. 3,5. Tampoco queda bien. En esta posición queda bastante bien. Y aquí queda perfecto. Al seleccionarlo, podemos ir cambiando otra vez las distancias o variando el punto de inicio, moviendo hacia un extremo o hacia otro. Hacemos que se muevan todos los picados. Aquí conviene tener en cuenta la simetría, ya que si se superponen, lo que podemos hacer es que se cambien. Podemos invertir la dirección y de esta manera conseguimos que los dos picados queden por detrás. Ahí quedaría la mitad, pero se superpondrían al hacer la simetría, y lo que convendría quizás sería ir bajando para que quede a una distancia centrada los picados de la aguja grande. Ahí, por ejemplo, estaría bien. Podemos hacer lo mismo también desde el otro extremo. Podemos ir subiendo los picados hasta la posición que nosotros consideremos óptima. Pues ya lo tenemos. Vamos a crear ya la simetría. Seleccionamos toda la parte de festones. Seleccionamos también todos los picados. Y seleccionamos también parte dentro del montado. Como veis, ahí no me ha quedado muy bien la línea. Y antes de sacarlo de pieza, lo que puedo hacer es suavizar un poco. Ahí, por ejemplo, ya está mucho mejor. Y ahora aprovecho también para suavizar un poco la parte de fuera. Ahí. Creamos el yankee y el piquete del centro. Hacemos un zoom para ver cómo se unen y vemos que ahí hay un desfase porque no están completamente perpendiculares. Entonces seleccionamos lo que es la parte de dentro, que es sobre la que lo he creado, y colocamos tanto la raya amarilla como procuramos que los dos extremos salgan de la misma línea. Ahí, por ejemplo, estaría mejor, pero vamos a fijar un poco también para que quede ahí. Ahí estaría bien. Bueno, pues ya vamos a sacar la puntera. Seleccionamos proyecto y vamos marcando todas las líneas. Picado, ya tenemos la pieza.
Vamos a poner puntera. Si no la tenemos, la creamos. Le vamos a dar, por ejemplo, charol rojo, dosel par y colocamos la etiqueta. Hemos hecho la puntera. Vamos a seguir ahora con la pala. Entonces para ello le damos un margen de entre, como veis automático, que nos coloca también la ranura. Le damos también un doblado por la parte superior. Y creamos la simetría. Margen de entre, margen inferior de montado, de la parte de dentro, doblado, y ahora ya podemos colocar el yankee y hacemos también la simetría de la ranura. Ahí lo tenemos. En este sacado de pieza vamos a crear las ranuras casi de forma automática, ya que, por ejemplo, está pensado más que nada para que se hagan en un cortado con máquina de corte automática. Hemos seleccionado ya todo el contorno. Como veis, ya me ha cogido las ranuras. Y vamos a ponerle pala. En este caso, como veis, sí que la tenemos. Le vamos a dar ante rojo y a dosel par. Ya la tendríamos. Como veis, la unión de la parte superior que une con los talones es una unión suave. Es una curva suave. Para hacer los talones conviene que nos hagamos una copia, porque tendremos que girar en algún punto para que también sea una unión suave. Vamos a dar también un margen de doblado en la parte superior. Ahí lo tenemos. Y un margen de entre por la parte que une con la pala, pero por la línea segunda que acabamos de hacer ahora. Ahí la tenemos. ¿Veis? Ya nos ha creado las ranuras. Y ahora vamos a crear unas ranuras en la parte de colocación del tirantillo. Ahí la tenemos. Prácticamente ya tenemos todas las líneas. Ya podríamos sacarla de piezas. Doblado, entre, montado. Aquí es igual porque no tienen diferencia. Y ya la tenemos. Vamos a ponerle que es el talón. Por ejemplo, en ante rojo, charol rojo. Colocamos la etiqueta y vemos que nos ha sacado también los pinchazos correctamente. Ahora vamos a ver qué ocurre con la línea que hemos hecho. Para ello, antes vamos a crear una simetría. Vamos a crear una simetría para ver la unión. Esta simetría sería como si colocásemos la otra pieza, ¿lo veis? Ahí hace una unión con un pico hacia arriba. Entonces ahí deberíamos de balancear o girar un poco esa línea para que la unión sea más suave. Si lo dejamos así quedaría un pico hacia arriba, o lo que es peor, tiraría del material hacia arriba y quedaría forzado. Entonces para ello seleccionamos la línea 2 que hemos hecho de copia, y giramos solamente un poco la parte superior. Como veis, hay que buscar el punto para que esa unión sea más suave. Por ejemplo, ahí lo hace perfectamente. ¿Veis cómo me ha modificado también el talón al mismo tiempo? Porque es la misma línea que he utilizado para crearlo. Aquí también podría corregir un poco estos puntos para que queden un poco más rectos. Ahí. Y ahora veréis cómo se nota que ha quedado una línea superior mucho más recta. Ya podría borrar las líneas que he creado para ver esa simetría.
Ya tenemos la puntera, la pala y el talón. Vamos a darle un margen de entre a la lengua de 10 milímetros. Como a los talones le dimos 8, va a haber una diferencia de 2, que nos va a permitir que haga un escalón entre los 8 y los 10 para que los bultos se repartan mejor. Vamos a crear también ahí unas pequeñas ranuras, tanto en el centro como en la parte superior, para que nos ayuden a colocar la lengua. Hacemos la simetría y ya la tenemos. Como veis, son dos pequeñas ranuras en la parte superior y una ranura central. Seleccionamos las líneas adecuadamente. Vamos a poner lengua, ante rojo, por ejemplo, y colocamos la etiqueta. Vamos a ver cómo ha salido. Vamos a modificar un poco los puntos de la parte superior ahí, para que quede una unión más redondeada. Y si no queda a nuestro gusto, siempre podemos utilizar la herramienta suavizar. Ahí está. Ahora es el momento de hacer el tirantillo. Para ello vamos a crearnos un eje central que tocará la parte superior. Ahí está. Le vamos a dar un margen de 6 milímetros en la parte superior porque va cogiendo el doblado también de los 4, entonces necesita un poco más de recorrido. Y para girar las líneas y que no se pierdan, vamos a hacer una copia de las líneas del talón y de la línea del tirantillo. ¿Veis? Ahí tengo dos. Y sobre estas vamos a seleccionar el tramo inferior. Desde ahí, que toca con el eje, hasta la parte de abajo. Y tanto en la línea de enfrente haremos lo mismo. Lo que tendremos que hacer es colocar el punto de giro más o menos en el centro. Ahí, por ejemplo, donde empieza la separación, y giramos un poco hasta que la línea del talón toque el centro, el eje de simetría. Le decimos que terminamos giro y volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos de donde empieza la separación con el eje, colocamos otra vez el punto de giro y volvemos a girar. Esta operación no la podríamos realizar con un solo giro, puesto que nos deformaría un poco las líneas superiores. Entonces tenemos que hacer varios giros hasta que, como es el caso, toque ya directamente la línea del talón con la línea del eje de simetría. Y aquí es donde ya se nos ha quedado la línea creada. Vamos a crearnos un eje perpendicular al eje que hemos utilizado, tocando la parte inferior de la parte más larga del tirantillo. Ahí es donde vamos a crear un margen a 0 para que sea justo, y como veis lo he convertido a línea base. Ya podría borrar en la línea trasera, pues que ya no la necesito. Y ahora es el momento de realizar algún suavizado de esta línea. Para que no me moleste, desactivo la línea original. Y de esta manera solamente veré lo que es la parte del talón, que es lo que a mí me interesa, el tirantillo. ¿Veis? Ahí vamos a suavizar un poco. Vamos a ponerle aquí también un pico en el centro, que coincidirá con el centro de la costura. Y ya en este momento ya podemos hacer la simetría. Como veis, ha sido una pieza, un desarrollo bastante rápido. Ha tenido 3 o 4 giros. Aquí también podríamos suavizar un poco más. Ahí lo tenemos. Y ya podríamos sacarlo de piezas.
Vamos marcando la línea del contorno, línea de montado, interior y línea también de ahí. Llevar cuidado porque me ha cogido la continuación del doblado, ¿lo veis? Vamos a poner tirantillo. Vamos a hacerlo de charol rojo y ahí lo tenemos. ¿Veis? Ahí la etiqueta ha quedado un poco por fuera, la podemos hacer un poco más pequeña y la enderezamos. Vale. Pues ya tenemos prácticamente todas las piezas del corte. Vamos a empezar con las piezas de forro. Para ello vamos a crearnos el margen de recortado. Oculto las líneas que no me interesen para que no molesten. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle los 5 milímetros desde la punta al talón, tanto en la parte del montado de la parte de dentro como en el montado de la parte de fuera. En la parte superior vamos a darle un recortado de 8 milímetros. En este caso vamos a utilizar un margen libre. Ahí, por ejemplo, como veis he dejado un tramo sin darle los 8 milímetros, porque ahí lo que vamos a hacer es crear una línea que será una disminución hecha a mano. Ahora le añadimos las ranuras y aquí es donde vamos a crear esa línea. Para ello es mejor activar los extremos, así hará una unión perfecta. Como veis, tienen el magnetismo hacia los extremos, lo podemos luego quitar y ajustarlo. Podemos ir creando ya la simetría, parte de montado también de la parte de dentro, línea de separación de la sudadera. Y aquí podremos ya sacar esto de piezas. Lo único que conviene es crear otra línea que nos permita introducir mejor la cuchilla en caso de corte manual. Desactivamos la unión de extremos. Ahí. ¿Veis? He creado una línea superior dejando un pequeño margen entre línea y línea que nos permita poder cortar mejor a mano. Colocamos el yankee, colocamos también el piquete central y ya lo tenemos. Vamos a sacar de piezas la pala. Ahora sí que deberíamos de cambiar, lo veis, a la capa de forro. Y aquí mirar, hay que elegir el salto de línea que hemos creado antes. Pero si no lo veis, se queda arriba. Seleccionamos y automáticamente ya nos selecciona las líneas correspondientes. Vamos a decir que es pala, piel de forro y a 2 el par. Y ya tendríamos la pala de forro. Esta pala de forro, como veis, lleva una parte entera y la otra parte que llevará una pequeña pieza, que es la que vamos a hacer ahora, que hace a modo de pinceta. Podríamos crear, como veis, la pinceta a la parte de fuera, aunque si queremos que luego se sitúe correctamente, podemos hacer la simetría de todas sus líneas. Aquí, como veis, vamos a corregir un poco el suavizado de la línea para que se meta bien por el corte. Ahí. Vale, ¿veis? Ahí entraría perfectamente. Vamos a hacer también las ranuras.
tanto de la parte del entre como de la parte del recortado. Y ya tenemos todas las líneas que van a formar parte de esta pinceta. Podemos ocultar las líneas que no nos interesen y podremos hacer ya una simetría. Elegimos el eje y vamos a hacer el reflejo de estas líneas para que la pinceta aparezca en la posición correcta. Como veis, ya tenemos el contorno. Para lo que es la parte de las ranuras conviene que utilicemos una simetría que no esté relacionada con la principal, una simetría independiente. De esa manera podremos borrar las ranuras originales y no se borrarán sus simetrías. ¿Veis? Borramos. Y aquí vamos a poner también el yankee. Ahí. Y aquí vamos a borrar esta ranura. ¿Veis? Ahora sí que tengo la pinceta correctamente situada en la parte de dentro. Vamos eligiendo las líneas y aquí lo tenemos. Le ponemos pinceta, le ponemos piel de forro y aceptamos. Ya tenemos. Vamos a crearnos ahora la sudadera. Vamos a crear aquí un margen de 2 y en la parte inferior un margen de 5, 5 y medio. Estas dos líneas, estos dos márgenes nos van a servir para colocar correctamente el eje de simetría. Ahí, por ejemplo. Vamos a darle el margen de recortado que nos faltaba, ahí arriba, de 8 milímetros, un margen de entre automático en el talón y ahora veremos cómo se comporta. Como veis, la ranura llega hasta abajo. Ahora veremos si nos lo recorta cuando lo saquemos de piezas. Vamos a crear un pequeño pinchazo. Con el de 1 milímetro sobraría, micro de 1 milímetro. Y vamos a empezar a reflejar ya las líneas. Marcamos entre, zona de montado, ranura. Vamos a hacer también el piquete del centro. Y vamos a hacer un pequeño zoom para ver si une perfectamente o no. Hemos visto ya diferentes técnicas que podemos utilizar para que el piquete se quede completamente centrado. Esta que vamos a utilizar hoy puede ser otra, ¿no? ¿Veis? Podemos ir moviendo los nodos, pero vemos que sigue sin unir perfectamente arriba. Entonces lo que podemos hacer es crearnos otro piquete y hacer una intersección entre ellos. ¿Veis? Aquí por mucho que mueva, tanto de un lado como de otro, no queda bien. Mover nodos de la trepa pues tampoco sería una buena solución, puesto que nos deformaría también las líneas que hemos creado. Vamos a crear nuevamente un piquete sobre la línea del recortado de la parte de fuera y como veis he creado otro en el reflejo. Ahí tenemos los dos piquetes. Lo que vamos a hacer es borrar la parte que se superponen, por ejemplo este, como veis, el de la parte de fuera. Podemos partir el piquete por el centro vamos a partirlo, ¿veis? Partimos por el centro
y borramos la línea que se cruza. Ahí está. ¿Veis? Y ahora hacemos lo mismo con el piquete que hemos hecho en la línea del margen del recortado de la parte interior. Volvemos a partir y borramos. Y ahora ya lo único que tendríamos que hacer sería mover un poco para que se queden más unidos. Podríamos incluso unirlos, y así sería una línea única. De esta manera, como veis, hemos conseguido colocar un piquete centrado bastante simétrico. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar las dos líneas, porque antes sí que formaban parte de una pieza interna. Como veis, ya tenemos todo el contorno seleccionado. Como veis, tampoco el corte, pero ahora se lo añadimos. El picado sí que lo ha cogido, el picado del corte. ¿Lo veis? Decimos modificar, seleccionamos el corte desde el nacimiento del pinchazo, la colocación del pinchazo hasta la parte inferior, y ahí tendremos ya el corte añadido a la pieza. Podemos redondear también el pico para que quede más suave, y como veis las ranuras se han recortado al largo de la sudadera. Vamos a hacer aquí también el cuerson, un refuerzo en la carrillera. Para ello vamos a crearnos un margen y una línea. Esta será la línea inferior del refuerzo. Y aquí vamos a hacer también un pequeño margen de 1,5 milímetros por el contorno superior. Más que nada por el grosor que tiene la piel. Ahí está. Vamos a crear la pieza. Y ahí lo tenemos. Cuerson. El material le podemos poner un material propio o que se corte en piel de forro. Y aquí sí que le deberíamos de poner 4 par. Hacemos un poco más pequeña la etiqueta y giramos. Ahí está bien. Vamos ya a las preferencias del escalado. Vamos a elegir la talla base, el rango de tallas y vamos a comprobar el largo y ancho de la trepa. Desde la 36 hasta la 42, por ejemplo. Vemos que aquí nos da unas medidas y ahora cambiaremos con las medidas reales. Para ello medimos descontando los márgenes de montado. Y cambiamos. Y hacemos también lo mismo con el ancho de la trepa. Aquí recordad que tenéis que medir y colocar la cantidad que os sale multiplicada por 2, puesto que aquí estamos midiendo solamente lo que es la mitad de la horma. Ya podemos realizar la escala. ¿Veis los picados de los festones, como nos los hace perfectamente? La pala, en este caso, en este modelo no deberíamos de aplicar ningún modificador. La pinceta, la sudadera y el cuerson. Podemos ir apilando para comprobar cómo unen las líneas perfectamente. Ahí las tenemos. Y ahora ya podríamos meternos con las fichas técnicas.
Para ello podríamos coger y crear una portada y importar las líneas de la trepa. Como veis, me ha cogido todas las líneas de la trepa y ahora lo que podría hacer sería borrar en márgenes de entres y quedarme solamente con las líneas más importantes de la parte exterior. ¿Veis? Aquí empiezo a borrar las ranuras, empiezo a borrar los márgenes de doblado, borro también lo que son las líneas de la parte de dentro, márgenes, ranuras. De esta manera puedo crearme una trepa a la que puedo hacer incluso costuras a modo de pespuntes. Por ejemplo, en la parte superior, como veis, podemos seleccionar todo lo que es la parte superior de la carrillera y aplicarle una línea discontinua que simule el cosido. Haríamos también lo mismo con la pala y con los talones, con los tirantillos. Una manera rápida y sencilla de hacer una representación de lo que son las piezas. Podemos borrar líneas, incluso podríamos dibujar el modelo completamente a mano con su piso, con sus piezas, sus cordones, etcétera, etcétera. Otra cosa que podríamos hacer sería importar un modelo dibujado con otro programa o una fotografía. Como veis, aquí vamos borrando y aquí incluso podríamos crearnos nuestra propia línea del empeine y como veis aquí nos ha dibujado la lengua, pues ahora es el momento de hacerla. Solamente el pequeño trozo que se ve. Y le hacemos por supuesto también los pespuntes. Como veis, ya tenemos. Le podemos ir también poniendo nombres, por ejemplo puntera. Aquí le pondríamos por ejemplo pala. Talón. Tirantillo. Cuando luego hagamos la ficha técnica, las líneas saldrán negras, no saldrán del color que lo estamos viendo en pantalla. Vamos a hacer la colocación de los materiales, para ello vamos a colocar un par. ¿Veis? Aquí me está pidiendo que asigne los materiales que va a llevar el modelo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ir viendo piezas por piezas en qué tipo de material va. Por ejemplo, piel de forro, piel de refuerzo. Si en algún caso no tengo, por ejemplo, voy a añadir aquí un nuevo material de un nuevo proveedor que será el que me suministre el refuerzo. Podemos poner también el precio, el sistema de medidas que vamos a utilizar y el tanto por ciento de desperdicio. ¿Veis? Aquí ya selecciono el refuerzo. Vale. Aquí ya tendría una representación, unas fichas técnicas de lo que es la trepa y de lo que es también la distribución de materiales. ¿Veis? Ahí me ha quedado una línea
que no la había visto, la borro. Ahí está. Y vamos a poner aquí el nombre del modelo. Ahí, por ejemplo. Si ahora nos vamos de nuevo a la portada de la ficha técnica, vemos cómo se ha actualizado. Podemos añadir la distribución de los materiales, de las piezas. Y ahora es donde vamos a colocar el cálculo del pietaje. Vamos a colocar un par de forma manual. ¿Ves? Hemos empezado por el Cuerson. Vamos seleccionando piezas. Veis aquí, como le dijimos a 4 el par, pues nos pone las 4 piezas. Estamos ya con el forro. ¿Veis? Las 2 pincetas, las 2 palas y las 2 sudaderas. Aquí vamos a ir colocando también las piezas grandes primero. Y alrededor colocaremos las pincetas y las sudaderas. Más o menos ahí, podemos ajustarlo lo más cerca posible, de manera que se ahorre bastante más el consumo. Y ahora por último vamos a las piezas de corte, que como veis aquí me representa todas, las 2 punteras, las 2 palas, las 2 lenguas, los 2 tirantillos y los 4 talones. ¿Veis ahí? Intentamos que se adapten a los huecos que me dejan las piezas predecesoras. En el caso de que los materiales vayan en diferentes materiales de corte, pues también haríamos una selección de materiales. Aquí en esta representación hemos supuesto que todos iban en el mismo material. A recordar que tenéis que hacer clic derecho para deseleccionar la pieza y poder seleccionar otra, y ya lo tenemos. Y ahora por último vamos a ver la ficha técnica y vamos a añadir también la de los materiales. Ahí la tenemos. Entonces las 3 fichas técnicas aparecen una debajo de la otra y podríamos cambiar el tipo de papel que se van a imprimir, la orientación, si es vertical, horizontal, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Cuando ya tenemos las fichas técnicas, lo que podemos hacer es imprimirlas o guardarlas, exportarlas en formato zip. Vamos a guardarlas, por ejemplo, en el escritorio. Le vamos a poner el nombre. Y ahora si nos vamos al escritorio, vemos que tenemos un fichero comprimido zip y vemos que tenemos las 3 fichas técnicas. Esta sería la de las piezas. Nos marca también la distribución de materiales. Y aquí tenemos lo que es el cálculo de consumo, también por materiales. Y por último tendríamos también la portada. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado, que haya sido interesante. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.